Antes que nada, un gran buenos días, Henry. Lo saluda Andrés Mendoza con Alcides Montilla. ¿Cómo estamos en este viernes, Henry? Muy buenos días, un gusto compartir con ustedes, un saludo para todos los oyentes de Radio Atalaya y quisiera aprovechar una oportunidad para también agradecerles profundamente por el espacio que a lo largo de estos 8 años ustedes me han podido brindar para poder explicar, conversar, escuchar también las peticiones de la ciudadanía. Hago esto porque estoy por finalizar mi segundo periodo y no quería dejarlo pasar por alto. Los medios de comunicación, la radio fundamentalmente, han sido vital para el ejercicio, en mi caso, legislativo, de información, etcétera. Así que siempre les estaré agradecido por esta oportunidad que me han brindado. Primero, Henry, queremos decirle de nada. Y segundo, felicitarlo a usted también por permanentemente haber estado haciendo, no digamos solo una rendición de cuentas, sino dando la cara a la ciudadanía, a sus electores durante estos 2 periodos, como bien me han manifestado, como asambleísta, a través de los medios de comunicación como Radio Atalaya. Realmente para nosotros también ha sido muy edificante y esclarecedor cada vez que hemos podido conversar con usted en las entrevistas que hemos tenido en los diferentes programas. Así que eso creo que es una de las cosas principales de un representante del pueblo como es un legislador, que pueda estar en contacto con sus votantes, con la población que lo elige, obviamente en sitio, en territorio y a través de los medios que le llevan las preguntas que la gente también quiere saber. Así es que eso es la primera pregunta realmente. Cuando usted está hasta el 14 de mayo y en este balance de su actuación, yo recuerdo nítidamente sus interpelaciones y juicios políticos que han causado, pues, además, una lucha frontal contra la corrupción, Henry. No sé si a usted le parece que más destaque ha tenido esto, los juicios políticos o el trabajo en sí de legislación. El trabajo ha sido sumamente interesante. Para mí ha sido algo apasionante la legislatura. No me arrepiento ni un solo minuto haber estado estos 8 años. Es una vía que el pueblo te da a través del voto para que tú lo puedas representar. Tú representas esa voz ante el seno del Parlamento. Y sí, alguna vez lo conversamos, los 2 periodos han tenido ciertas diferencias. He vivido la consolidación de una mayoría absoluta como fue en el 2013-2017, donde había una lucha muy ideológica, muy de conceptos, sabiendo que ibas a perder todas las votaciones, todas, las perdimos todas sin excepción. Cuando tratamos el tema de las enmiendas constitucionales en 2 debates a 1 año de diferencia, fue una lucha de fondo, me explico, para querer también que la gente sepa cuáles eran los criterios, y creo que ahí se fue fraguando también el ser parlamentario, ¿no? También se lo hace en la adversidad, ¿no? Esa es parte también de la lucha política. Y en este último periodo ha habido cosas importantes en materia legislativa. Fíjense lo que ha sucedido esta semana. 2 hitos legislativos del cual he podido dar mi granito de arena. El tema de las reformas a la ley de régimen tributario interno que consagran un concepto descentralizador y de autonomía a favor de los ciudadanos a través de los municipios, de las rentas que son propias, para evitar el manoseo centralista, para evitar el atraco institucionalizado. Hoy, bueno, ayer en la noche también aprobamos unas reformas al Código Monetario y Financiero denominadas de defensa de la dolarización, que lo que hace es fortalecer la institucionalidad del Banco Central como un banco de reserva, como un banco de garantía, que debe precautelar el oxígeno, que es la reserva, que son los depósitos de todos los ecuatorianos, tanto el sector público como el sector privado. Entonces, eso ha sido muy enriquecedor. Y como tú dices, también la faceta del control político ha sido muy importante. En este periodo se ha hecho control político. Durante muchos años no hubo. Volvió a ser una novedad.
Yo tengo una escuela, aparte de mi formación jurídica, política, en ciencia política, una formación de la vieja escuela. Don Alcides, el maestro de Ciencias Mostilla, sabe de eso. Y obviamente, cuando estuve interpelando, y bueno, yo he estado en todos los juicios políticos, he participado en todos los juicios políticos, creo que actué con responsabilidad y en consonancia con el mandato que ha recibido en el pueblo, y también poniendo en práctica todo lo que había aprendido a lo largo de los años, desde cuando era un niño y vi en televisión la interpelación de las muñecas de trapo. Sí, así mismo fue. Claro, claro, eso marcó historia y mira tú cómo esas cosas marcan a un futuro legislador en ese momento. Hablemos en el año, no sé si fue 82, 83, aquello de la muñeca de trapo. Son dos periodos legislativos, uno bajo el gobierno de Rafael Correa, en el auge del correísmo del 2013. Y luego su bajada ya al 2017 y este periodo con Lenín Moreno de presidente, ambos colegisladores. ¿Qué diferencias ha habido entre estos dos periodos, Henry? En el uno, el autoritarismo puede haber sido más de frente, más a grito pelado en su tarea de colegislador, en ese sentido de arrasar con la legislación, porque yo siempre lo manifesté. El correísmo como tal era más que el presidente Correa. Por eso el presidente Correa se fue, terminó sus mandatos, pero el correísmo se quedó. Y no son los legisladores, no son las caras de los exministros que tanto le preocupan a mucha gente en el WhatsApp. No, 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 no. Es el andamiaje institucional, el andamiaje legal, si se cabe la palabra, que durante muchos años, al haber tenido esa mayoría, lo insertaron en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, donde profundizaron tesis de carácter estatista, intervencionista, de control del Estado sobre la sociedad, que poco o nada tiene que ver con el centro, centroizquierda o con la izquierda moderna, básicamente europea socialdemócrata. Una visión bastante autoritaria desde el punto de vista legal. Eso en muchos casos está ahí. En este periodo, a pesar de Lenín Moreno, no es por Lenín Moreno, es a pesar de, se hicieron algunos avances. Ustedes conocen en materia de reformas integrales a la Ley Orgánica de Comunicación, por citar un ejemplo. En el año 2018, con votos socialcristianos, el tema de la ley de fortalecimiento del aparato productivo, donde ya se le prohibió, por ejemplo, al Banco Central poder comprar títulos del gobierno nacional, por poner un ejemplo. Ayer fue la estocada final, es disposición de recursos. Y así le puedo contar una serie de normativas que sí se fueron reformando, pero que no han sido suficientes para, reitero, no digo lo que son políticas de Estado, intervención pública, no, no. En este andamiaje, aparataje que yo le denomino, es muy profundo y que evidentemente en muchos casos conculcó garantías y derechos ciudadanos, como el tema, por ejemplo, la vulneración del derecho del trabajador al acceso a las utilidades. En el correísmo, con el nombre justicia laboral, se las quitaron. Imagínense. Y les pusieron etiquetas, les dieron privilegiados a los que recibían utilidades. En este periodo también se lo reversó. En todo caso, ha habido mucho, creo que hace muchas cosas también van a faltar, grandes consensos, insisto, para ratificarlo de fondo, cosas positivas en materia de educación y salud, pero todo este tinglado de carácter jurídico tiene que ser reformado y modernizado. Sí. Claro que sí. Las 8:47. Vamos con don Alcides Montilla. Yo voy con Alcides, pero todavía recuerdo cuando Alcides hacía en el diario Hoy, como lo molestábamos antes, el diario El Ayer, le decíamos por molestarlo a Alcides, cuando hacía las notas guayacas. Y recuérdese, Alcidito, que usted a menudo lo mencionaba a Henry Cucalón, que en esa época era secretario municipal en Guayaquil, ¿verdad? Sí, secretario municipal. Adelante. Gracias, gracias, ingeniero Mendoza. Saludamos al doctor Henry Cucalón Camacho. Es cierto, lo conocemos desde hace mucho tiempo al doctor Henry Cucalón, primero como secretario de la Procuraduría del Estado, ¿verdad? Después como secretario del Consejo Cantonal de
Usted ha sido un riguroso y muy severo político y en la Asamblea lo ha demostrado en reiteradas ocasiones. Uno de los poquísimos, Henry. No lo estoy adulando ni nada por el estilo. Usted sabe que eso no es no es mi costumbre, ¿verdad? Simplemente le digo la verdad. Usted fue uno de los poquísimos, por no decir el único, asambleísta de rigor, de muchos conocimientos de la política, de la ley, de la Constitución. Lamentablemente, algún rato hubiese querido que fuese hasta presidente de la Asamblea, pero bueno, en la política así se dan las cosas. Mire, doctor Cucalón, la población tiene una calificación muy baja de la Asamblea. Tiene un respaldo ciudadano del 2%, del 3%. Hay muchísimos asambleístas vinculados con actos de corrupción, mucha mediocridad, doctor. ¿Usted cree que se justifica esa baja calificación que le ha dado el pueblo a la Asamblea? Yo comprendo ese sentir ciudadano. Lo comprendo y lo justifico. Históricamente, los parlamentos ecuatorianos y del mundo han tenido siempre bajas calificaciones. Eso tiene una lógica. Son órganos colectivos donde uno paga por todos y viceversa. En todo caso, siempre es complejo porque el legislador no hace obra, el legislador no va con el beneficio directo, sino indirecto a través de una legislación, algo que puede parecer etéreo, pero que sí puede perjudicar en el momento que vulnera derechos, que quita temas a los ciudadanos. Entonces, no es lo mismo un ejecutivo, llámese presidente, alcalde o gobernador, que, insisto, esta ágora, por así decirlo, donde hay 137 voluntades, donde se presta mucho el debate, algo que puede resultar inclusive infructuoso. Entonces, no crea que es un accidente que aquí en todas partes del mundo los congresos no siempre son bien valorados. Futuro. Ahora vamos a lo que pasó acá. La excepción fue más profunda de lo normal. Y yo la comprendo, te decía Alcides, porque aparte de las buenas o bajas calificaciones o de buenos parlamentarios que hay, que sí existen en varias tiendas políticas, en pleno momento de crisis económica y política, ustedes vieron gente de actitudes descalificadas. Inclusive nosotros tuvimos que destituir a un presidente de la Asamblea. Y cuando vimos que la pandemia comenzó a cobrar vidas, comenzó a cobrar sueños los ecuatorianos, decenas de miles de personas perdieron su empleo, etcétera. Vemos cómo unos sátrapas, porque no hay otra explicación, jugaron con la vida de la gente y comenzaron a robar, porque no hay otra explicación, con el tema de los contratos, de los hospitales, con la salud. Siempre la corrupción ha sido condenable, siempre, siempre, intolerable, lucha frontal contra la impunidad. Pero lo que siempre hemos escuchado que estuvo mal, tema de reparto de las aduanas, reparto de las telefónicas, reparto de cuotas petroleras, ahora llegó a su cenit, donde jugaron con la salud de la gente, se robaron los medicamentos, se robaron un hospital en Pedernales que no existe, y en eso vinculados repartos legisladores, diputados de la República. Entonces, lamentablemente, si usted suma eso a la baja calidad de la representación, y esto no tiene nada que ver con ser profesional o no, si ser abogado, economista, gente que no puede articular una frase. ¿Me explico? Hemos conversado con usted. Grandes legisladores en la nación no han sido abogados y no han sido ni siquiera titulados. Asad Bucaram y Mialín no tenía título universitario. Pedro Saad, por poner un ejemplo, tampoco. Así que no tiene que ver nada que ver con ser ilustrado o no, sino con responsabilidad y con representatividad. Entonces usted ve que hay deshonestidad económica y deshonestidad intelectual. Entonces, ese cónclave de cosas es lo que terminó aumentando, porque siempre va a ser así, lamentablemente, eso hay que corregirlo, aumentando ese descrédito que ha llegado a niveles nunca antes visto del 2%, así como usted ha visto también en el gobierno nacional, que está en el orden del 5%. Eso no ha pasado ni con los presidentes que se cayeron. Para que usted más o menos se dé una idea de lo complejo que es la situación que tiene ahorita el pueblo ecuatoriano. Doctor, pero hay otro hecho más, pues mire, en la sonada del 2019, la Asamblea brilló por su ausencia, pues no dijo absolutamente nada, no dijo esta es mi postura, este es mi espacio.
Y ahora estamos viendo que tampoco a través de las diferentes leyes que se han aprobado, la Asamblea no ha modernizado el Estado, no ha mirado al futuro. Tenemos un año de pandemia y todavía no se ha introducido una J a la Constitución y a la ley diciendo que estamos en pandemia y que hay que agregar este elemento importantísimo. Tal es así que está ocasionando una controversia entre la Corte Constitucional y el Ejecutivo por el tema de los estados de excepción, lo que obligó al mismo Estado a entregar una denominada ley orgánica para la gestión de emergencia sanitaria por pandemia. Doctor Cucalón, estamos atrasados. No miramos a la ley como un instrumento que modernice al Estado, o por lo menos que ajuste o que flexibilice al Estado y que regule las relaciones entre las instituciones y los ciudadanos. Anteponemos la ley al problema de la salud actual. ¿Cuál es su comentario, doctor? Qué importante todos los ejemplos que estás poniendo, y quiero poner también contexto al respecto en el mismo orden. Las jornadas de violencia de octubre del 2019, que comenzaron como un reclamo popular y se tergiversaron y terminaron en hechos de anarquía, violencia institucionalizada y también en un intento, ¿por qué no decirlo?, de golpe, porque se fue degenerando poco a poco. La Asamblea Nacional no sesionó, nosotros exigimos que sesione. Esa fue una responsabilidad que asumió el presidente de la Asamblea. Y hay que decirlo como tal, con plena coincidencia con el gobierno nacional, que tampoco quería que sesionen. Ojo, hay que poner todo en ese momento. No querían que sesione, cuando lo lógico era sesionar en defensa más que del gobierno, en defensa de la gente, primero del pueblo, y en defensa de la democracia. Y para que usted vea que la historia siempre tiene sus cosas y que no todo tiempo pasado fue mejor necesariamente, ni siquiera cuando habían los ilustrados y los empoquetados que hablaban 11 horas sin leer, que me he acordado porque leí un documento. En el año 87, en enero, ante el secuestro del presidente León Febres Cordero, donde la democracia estuvo en peligro, no solamente la vida del presidente, el Congreso sesionó, sí, sesionó para pedirle la renuncia al hombre que estaba secuestrado. ¿Ya? Así que vamos poniendo las cosas. Y había muchos ilustrados en esa época, muchos doctores, gente seria, progresista se decían. Entonces, el hombre estaba secuestrado del presidente y el Congreso sesionaba a ver cómo lo derrocaba. Ojo, para ponerle un ejemplo histórico. Ahora bien, vamos a lo que usted decía, la segunda parte. La Corte Constitucional, hace ya algún tiempo, le obligó al Ejecutivo a presentar una ley para que la Asamblea Nacional conozca y apruebe cómo desarrollar el tema de las emergencias en este tipo de cosas, por ejemplo, el tema de la pandemia. ¿Cómo se regula, cómo se especifican los estados de excepción, que es una facultad, una atribución que tiene el presidente de la República consignada en la Constitución? Pero estos detalles, porque son imprevistos que antes no se podían determinar en el desarrollo, por ejemplo, de una pandemia, ha sido un tema de carácter mundial. Entonces, la mora es del Ejecutivo, sí, por supuesto, ¿qué más se les puede pedir? La mora también es del Legislativo, finalmente. ¿Me explico? Hay una corresponsabilidad justamente haberle fallado al país, haber desobedecido el mandato de la Corte Constitucional. Hay que hacer un mea culpa aquello. Una vez más, uno puede estar atrás, uno puede pedir, uno puede legislar, uno puede hacer oratoria, pero ese es el problema de estos órganos colegiados y esta relación sinuosa, por decirlo menos, que han tenido con el Ejecutivo. Hace unos años, reitero, a gritos pelados. Ahora con un estilo más sinuoso, más cortesano, si cae la palabra, pero el resultado es el mismo. La absoluta dependencia y el vínculo umbilical que ha tenido el legislativo y el ejecutivo, por así decir. Eso se tiene que corregir y esto tiene que ser un mandato inexorable de la próxima asamblea, que nace con una legitimidad del pueblo que se les otorgó en las urnas el 7 de febrero, de ponerse a trabajar en esto, porque esto no es un tema ideológico partidista, es una gran causa nacional que nos ha unido a todos en el dolor y ojalá también nos una en la esperanza. Ingeniero Mendoza. Estamos dialogando con el abogado Henry Cucalón, quien es legislador por la provincia del Guayas hasta el mes de
mayo, hasta el 14 de mayo, y está cumpliendo pues 2 periodos de labor legislativa por el Guayas, como decía, y por el Partido Social Cristiano. A propósito, Henry, usted ha sido electo por el Distrito 1, ¿verdad? Por el sur de Guayaquil. Sí, 2 veces elegido por el Distrito 1 de Guayaquil, mi querida parroquia Jimena, el sur de Guayaquil, los sectores populares del sur de Guayaquil. A propósito de eso, de la parroquia Jimena, de la parroquia Pérez Cordero, tan populosa y tan, además, activa y todo, ¿qué piensa usted que se ha podido conseguir? Los legisladores no hacen obras, y está clarísimo, pero ¿qué se ha podido conseguir? O usted recorre, porque yo sé que usted aprovecha los lunes, los viernes, los fines de semana para poder recorrer, y lo ha hecho todos estos años. ¿Qué se ha podido hacer para ese sector, que es en este caso el que lo eligió usted desde que se decidió en el gobierno anterior el tema de los distritos o las circunscripciones territoriales? Sí, efectivamente, Andrés, el Distrito 1 que corresponde a Jimena, Jimena Popular, Febres Cordero, etcétera. Tenemos que tener algo claro. Las leyes son para todos los ecuatorianos, no son para una provincia, para otras no, para un distrito o seccionar la ciudad, son para todos, benefician y perjudican a todos. Entonces, desde la legislatura, cada cosa que se ha hecho en defensa, por ejemplo, de la labor que hacen los municipios, los gobiernos locales, ha sido indirecto para beneficio directo de los ciudadanos, lo que le estaba conversando. El día martes, una tesis social cristiana de siempre, conectado al sentir popular, que es velar por la autonomía de los municipios, que las rentas, y en este caso el IVA, que pertenecen a los gobiernos locales, porque ellos son los que los generan, se queden en su mismo presupuesto y que el gobierno central no haga bicicleta con aquello. ¿Me explico? ¿Cómo beneficia esa ley que hemos aprobado? No solamente a la parroquia Jiménez, Febres Cordero, sino a todo Guayaquil, a todo el Ecuador, a los gobiernos locales, a la gente. Que esas obras y servicios que se veían afectados porque el centralismo se le cogía la plata y no quería devolverla como cajero dañado, ahora se queda en las ciudades para su beneficio. Esa es la parte legislativa. Me explico, que puede ser un poco compleja, pero aterrizado, esa es la defensa que se tiene de los recursos que son de la gente. Ahora bien, como eso puede ser muy limitado, usted lo citaba, Andrés, y salvo ahora en pandemia que las cosas se han complicado, yo durante los 2 periodos, los 8 años, siempre hice lo que se denomina ahora territorio, que siempre ha sido comunidad. Lunes, viernes y sábado siempre acompañé a las autoridades municipales, siempre recorrí todos los barrios, no solamente mi distrito, de todo Guayaquil, porque tú eres diputado del Guayas, con ese estudiante debería haberme preocupado de Santa Lucía, de Nobón, Naranjal, Naranjito, todas son, yo soy de Guayas, por así decir. Pero sí estuve en contacto con la gente, vi permanentemente cómo llegaban las obras, por ejemplo, de agua potable, de alcantarillado en los últimos rincones. Me acuerdo haber trabajado y preocupado porque lleguen los ductos cajones en Unión de Bananeros en el Guasmo Sur, por poner un ejemplo, y usted conoce cosa aquello. Cosa que se consiguió. Por Aquí supuesto, nos llamaban todos los días por teléfono, nos llamaban por eso. Exactamente, ese también es parte del tema, porque sin permiso no legislativo, sin permiso de la curul y los artículos, ese es el problema vivo que tienen los ciudadanos. Y uno pasa a ser un interlocutor legítimo de ese sentir. Tú eres un dignatario elegido por el pueblo para representar esos intereses. ¿Me explico? Y eso me ayudó muchísimo a comprender esas necesidades, a tratar de ayudar, etcétera, y conocer, insisto, cuál es esa dimensión, cuál es esa realidad. Yo nunca me desapegué del tema de los electores. No tiene nada que ver con las campañas porque era algo cotidiano y así lo he dejado plenamente establecido en mis 7 rendiciones de cuentas y la que tengo que hacer en los próximos días. Son las 9:03 y yo quería hacerle una pregunta final de mi parte, luego vamos con Alcides. He escuchado, y usted me puede decir si hay algo de verdad, que suena el nombre del abogado Henry Cucalón para la gobernación de la provincia del Guayas. Sería un gobernador de lujo, me parece, pero no sé si hay algo de cierto. Andrés, yo no he escuchado al respecto, he escuchado mucha música que me gusta,
Ahora yo más sé que que nunca. le gusta la música. Eso es lo que he escuchado bastante en este caso. No he escuchado lo que usted se refiere. En todo caso, la ciudadanía conoce que yo tengo una vocación por el servicio público. Estoy ejerciendo mi cargo de legislador, tratando de hacerlo con responsabilidad hasta el último minuto de la confianza que se me ha conferido. Esta semana ha sido así. Ahora a las 11 de la mañana continuamos, por ejemplo, con el conocimiento del veto constitucional y del veto presidencial a la ley de extinción del dominio. Voy a intervenir, voy a dar mi criterio. Vamos a aprobarles una ley necesaria con bastantes precisiones de carácter constitucional para no alterar el debido proceso, el derecho a la defensa, entre otras cosas. Así que lo importante es que los ciudadanos sepan que pueden contar conmigo, que mi preocupación no es momentánea, sino estable por tratar de ayudar a la gente, principalmente a los que menos tienen. Don Alcides Montilla. Doctor Cucalón, hablemos un poco de lo que va a venir con el nuevo presidente electo Guillermo Lasso, porque se habla de que es necesario en este momento, después de 14 años de correísmo, de un gobierno de unidad nacional, de un gabinete multipartidista. Pero yo le pregunto, si no hay como base en este país una vacunación para todos los ecuatorianos contra el COVID, de una recuperación del empleo, de una seguridad ciudadana para que la gente salga de su casa tranquila sabiendo que no le va a pasar nada, y arreglando un poco la situación económica del país, pagando las deudas, la deuda externa. Nada de lo que signifique unidad nacional, gabinete multipartidista puede pasar si no se cumplen primero estos 4 puntos fundamentales. ¿Cuál es su criterio? Ese es el desafío, cumplirlos. Y el presidente electo Guillermo Lasso ha sido enfático en manifestar que sin vacunación no hay reactivación. Esa es la labor primordial que va a tener que tener el próximo gobierno. Ese sí con responsabilidad, ese sí con un plan, porque no le pueden fallar a la gente. El presidente Lasso ha sido elegido con un mandato bastante específico: levantar al Ecuador, ayudar a sanar al Ecuador física y espiritualmente. Y para poder conseguir esos temas que tú has dicho, también él ha manifestado, y yo lo creo firmemente, de que no es un eslogan. El Ecuador del encuentro es una actitud ante la vida y una determinación de ejercicio de gobierno. Porque respetando las diferencias, no podemos seguir viendo al que piensa distinto como enemigo. Tenemos que aprender a respetar y a tolerar las visiones ajenas. Muchos de los que no votaron en la primera vuelta hicieron una gran convergencia nacional de lo que debe ser la recuperación institucional y la recuperación económica y reactivación que debe tener el Ecuador. Entonces, aquí no se trata de imponer a rajatabla un modo de vida. Se trata de tratar de encontrar cuáles son los consensos para hacerlo de mejor manera. Y ese es el desafío, y hay que colaborar en ese sentido con el cargo más importante que se tiene una democracia como ciudadano. Si no, si se apuesta al fracaso del gobierno, va a ser el fracaso también de los ecuatorianos. No estamos viviendo situaciones normales, crisis normales. No, esto es algo inédito, tanto económico como en el campo sanitario. Si usted de la mano pone eso con una cruzada a favor de la honestidad, porque no puede ser posible que la administración pública nacional o local esté vinculada con actos de corrupción, donde el pueblo que no tiene medicina, el pueblo que no tiene trabajo, el pueblo que pueda perder la esperanza, vea cómo unos cuantos sabidos se llevan los recursos que son para su salud y para su bienestar, no tiene nombre. Y eso también ha sido uno de los mandatos que ha recibido el presidente electo Guillermo Lasso. Y no podemos, y no puede, él no puede defraudar a los ciudadanos. Así que actuar con responsabilidad, sí. Y reitero, la vacunación, y esto es de sentido común, debe ser el gran cauce nacional que nos une a todos y donde no puede fallar el gobierno. Doctor,
Otro tema que es motivo de comentario y que se lo pregunto como un riguroso observador y analista y conocedor de la temática legal y constitucional de este país, a propósito de una declaración de un legislador que recientemente designado en las últimas elecciones, de un poco, no sé, pues condonar, perdonar penas de ex dirigentes correístas a cambio de tal vez negociar votos en la asamblea. ¿Cómo está la situación ahí? ¿No es factible eso? Primero lo jurídico y segundo lo práctico. El indulto es la conmutación o el perdón de una pena. La persona sigue siendo culpable. Le perdonas estar en la cárcel y lo mandas a la casa. Y la amnistía es el perdón y el olvido del delito. Volver a foja cero. Nunca existió. Por eso son por razones de carácter político. Jamás por razones de delitos. Peor, delitos común y contra la administración pública. Hay expresa prohibición constitucional de que exista, en el caso de la Asamblea, indultos y amnistías por delitos comunes, por delitos contra los derechos humanos y por genocidio. Eso no hay duda alguna. Y el presidente tiene facultad de indulto desde el punto de vista jurídico. Vamos a lo político. La preocupación del pueblo es salvar su vida, recuperar el empleo y que haya prosperidad. Eso no está en la agenda. ¿Cómo va a estar en la agenda preocuparse por unas personas que tienen sus problemas con la justicia y unos sentenciados? ¿Cómo puede ser la agenda de un Congreso de la República? Tratar temas particulares con temas generales. De este Congreso que yo soy parte, no ha sido motivo alguno. Aquí nosotros dimos dos amnistías. Una a un dirigente indígena perseguido en el año 2017 en diciembre y hace poco unos dirigentes comuneros de Cañar, 20, 21 personas. De contar, y ahí quedó. Creo que hay prioridades, creo que hay necesidades acuciantes por parte de la Asamblea Nacional y del próximo presidente de la República a estar tratando de distraer la atención en temas que no son prioritarios. Lo peor de todo, el pueblo no lo ha pedido, el presidente electo no lo ha pedido y no lo ha tratado y nadie lo ha solicitado. Así que dediquémonos a tratar los temas imponderables que merecen toda nuestra atención y que merecen todo nuestro esfuerzo posible. Ingeniero Mendoza. Sí, muchísimas gracias a nuestro primer invitado del día de hoy, el doctor Henry Cucalón, por estar con nosotros. Y a propósito, tenemos aquí un mensaje que le queremos transmitir de parte de Jorge Ayala, Jorge el Chino Ayala, porque tenemos también a Jorge Ayala Romero, que es otro oyente de Punto de Vista e hijo de nuestro compañero Julio Ayala Serra. En este caso es Jorge el Chino Ayala. Y dice, da gusto oírlo a Henry Cucalón. Si fuera asambleísta de otro partido u otra persona, no le creyera nada. Pero por la credibilidad que tiene Henry Cucalón, todo lo que expresa para mí es verdad. Quería leerle esto. Qué pena que en este periodo ya no sea asambleísta. Un fuerte abrazo para Jorge. Gracias por su palabra. Me honran. Perfecto. Oiga, y una mala noticia para los que lo conocemos. Este es una noticia luctuosa, me ha llegado en este momento. Ha fallecido la esposa de Manuelito García. Del economista. Del economista Manuel García. Gran compañero y colega municipal, director financiero municipal durante muchísimos años, un hombre comprometido con eso público. Qué lamentable noticia. Lamentable noticia. La señora Patricia Andrade de García. Es una nota de pesar, no es por COVID, a propósito. La señora será velada en Camposanto Parque de la Paz. Todos sabemos que hay problemas ahora de aforo, pero será siendo velada en Parque de la Paz y su sepultura cristiana será el día de mañana. Para el economista Manuel García, muy buen amigo, hombre honesto, que siempre además nos honra con su sintonía, además, aquí en Punto de Vista, pues le enviamos a él y a toda su familia nuestro muy sentido pésame y solidaridad.
Así que eso quería decir. Sí. Un abrazo para Manuel y para toda su familia.